Hola, amantes de la cultura y el folclore colombiano. Nuevamente su amigo Luis Arévalo Graterol. Sean ustedes bienvenidos a una nueva entrega de nuestro podcast Folclore y más nada. En esta ocasión les comparto el encuentro que tuvimos con el bailarín y coreógrafo Ricardo Sierra, con el que platicaremos sobre la danza del garabato. Bienvenidos. Hoy es día de invitado especial y tenemos un gran invitado especial. Pues lo conozco de hace mucho tiempo, de hace más de 35 años tal vez. Bailarín de la Universidad del Atlántico cuando empecé en sus inicios, cuando lo conocí en sus inicios. Fundador también de Atradanza, bailarín de varios grupos, coreógrafo, director de varias agrupaciones también. Él pues nos contará más tarde de cuál es su trayectoria. Leer su trayectoria me tomaría 2 o 3 días. Sí, claro, juega hasta Rey Momo. ¿Qué más? Bueno, Ricardo Sierra, nuestro invitado. Ricardo, gracias por acudir a nuestro llamado. Gracias por venir hoy. Sé que estabas ocupado en tus labores porque lo saqué de unos ensayos que tenía hoy. Nuevamente, gracias, Ricardo, por asistir acá a nuestro programa. No, gracias a ti por esta invitación para todos los oyentes. Muy buenos días. Aquí complacido de compartir un poco de mi historia, de mis vivencias, de lo que sé, lo poquito que sé de nuestras tradiciones, nuestra cultura caribeña. Ok, gracias, Ricardo. Ricardo, empecemos por la frase de cajón o por las preguntas de cajón que siempre empezamos. ¿Quién es Ricardo Sierra? Para que la gente pues, que no te conoce, pues sepa, tenga idea de quién es el personaje que traes hoy acá. Bueno, venezolano de nacimiento. Sí, no lo sabía, soy venezolano de nacimiento, pero llegué aquí a los 10 años de vida y aquí tengo ya 63 años, cumplí ahora el 1 de noviembre. O sea que, ¿cuánto llevo? 53 años de vivir aquí en Barranquilla, mi ciudad. Porque a veces uno debe ser orgulloso no donde nace, sino donde se cría. Y yo soy orgullosamente barranquillero y colombiano. Licenciado en danza y teatro, arquitecto de la Universidad del Atlántico, como tú dijiste, docente de muchas instituciones de aquí de Barranquilla, especialmente de una que fue el Centro Social Don Bosco, que fue el que me permitió durante los 10 años que estuve trabajando con el Don Bosco, mostrar parte de lo que a mí me gusta, ser investigador y llevarlo a escena, porque siempre en mis trabajos me gusta reforzarlo con el trabajo de campo, porque a veces o mucha gente hace propuestas coreográficas, pero por creación, más no por tienen una base sólida de decir por qué se baila así, cómo se baila así y por qué el vestuario es esto. Entonces a mí siempre me gusta primero investigar y después llevarlos a escena. Entonces ahí en el Centro Social Don Bosco logré con el apoyo de toda la institución mostrar parte de mi trabajo de investigación, como fueron los 12 pares de Francia, San Agatón, danza de los diablos y caballitos. Tuve también un trabajo de Santa Ana, que era danza de los gallegos, fiestas del Corpus Christi en Atanque, que ya he tenido 2 veces la oportunidad de ir a Atanque a mirar esa bella historia que ellos muestran a través de sus danzas, de las cucambas, de los diablos, de los negros y negritas. Un trabajo también que hicimos en San Basilio de Palenque. En esa oportunidad, acuérdate, con el maestro Carlos Caballero, que estuvimos en Palenque haciendo esa vivencia de cómo los palenqueros celebran durante los 8 días la muerte de uno de sus familiares, porque ellos dicen que el muerto va para una vida mucho mejor. Entonces ellos no lloran sino celebran, donde se hacen juegos, cantos, baile. Entonces todas estas tradiciones las he llevado durante muchos años y actualmente ya llevo 28 años trabajando con la Universidad Libre de Barranquilla como docente en danza y 3 años con la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. Ok, vean, currículo bien grueso que tiene el don Ricardo Sierra. Realmente, Ricardo, el motivo de que te hemos traído acá es pues hablar sobre
esos últimos 28 años que has trabajado en la Libre, con tu baile insigne en el Carnaval de Barranquilla, el garabato, ¿cierto? El garabato. Sí, danza de garabato. La gente mucho dice, no, la comparsa, pero acuérdense que comparsa es una cosa y danza es otra. Danza es otra, claro, sí señor. Danza del garabato. Esa danza del garabato, cuéntame, ¿cómo iniciaste inició? Eso? Claro, sí, sí. Resulta y pasa que en el año 1997, una gran amiga que es mi jefe ahora de Extensión Cultural, Brianne Velázquez, que tú la conoces, Sí, claro. ella me hizo el llamado para que yo trabajara con el grupo de danza. Resulta que en la Universidad Libre ellos tenían 3 años de estar saliendo en carnavales, pero con cumbia. En ese entonces lo dirigía el maestro Ramón Sánchez. Ramón Sánchez, Moncho, que le dicen. Y cuando yo llegué en el 97, yo dije, bueno, pero una cumbiama más dentro de tantas que hay en el Carnaval de Barranquilla se pierde como institución. Busquemos dentro de las modalidades del carnaval qué otra opción hay para que tenga más visibilidad como institución en el Carnaval de Barranquilla. Y estuvimos analizando, nos fuimos por garabato, porque en ese tiempo lo que habían como 6 o 7 grupos de garabato nada más. Actualmente hay 16, 18 grupos. Entonces nos fuimos por la modalidad de garabato. Desafortunadamente, bueno, tú sabes que las universidades trabajan con presupuesto. La universidad económicamente no pudo apoyar, pero los pelados estaban entusiasmados y ellos mismos hicieron sus actividades y logramos sacar adelante el garabato. Con mucho positivismo logramos alcanzar los primeros puestos, porque en ese tiempo la 17 era concurso, la noche de Guacherna también era concurso, la gran parada de tradición, y nos ganamos siempre los primeros puestos. Y con el tiempo la universidad pues se dio cuenta de la importancia que ya tenía el garabato dentro del carnaval y comenzó a apoyar el garabato. Entonces de ahí nace lo que hoy conocemos como garabato unilibre o garabato libre, y que durante estos 28 años hemos llevado a la espalda esta danza tradicional del Carnaval de Barranquilla, ganándonos 24 congos de oro. También provechoso tu participación. No, y además de eso, del garabato, pues yo trabajo con las danzas especiales, en ese evento que siempre hacen el fin de semana de la tradición, es donde he llevado esos trabajos que te mencioné ahorita, los 12 pares de Francia, el gallego, todo eso lo he traído porque el carnaval le ha abierto esa oportunidad de mostrar las danzas del Caribe colombiano, que no son de carnaval, pero pertenecen al folclore nuestro Caribe, y he ganado con ellos 14 congos de oro. Esa danza de los 12 pares de Francia es de Sabana Larga, creo, ¿no? ¿O de qué pueblo es? Sí, lo que pasa es que eso inicialmente era una comedia. Uh-huh. Entonces, una de gente de Sabana Larga lo que hizo fue hacer como esos enfrentamientos que había entre Carlos Magno y el otro, y a mí se me dio por convertirlo en danza. O sea, si había una comedia y hubo unos vestigios, pero no era como danza como tal, sino hacía un desarrollo coreográfico para poder llegar a ese enfrentamiento de los dos bandos. Entonces a mí se me dio la iniciativa de crear, a partir de la historia de los 12 pares de Francia, crear la danza, y que con el tiempo se fue perdiendo, pero quedó en la historia que sí existen los 12 pares de Francia. Sí, esos 12 pares de Francia, pues yo lo vi por primera vez en Atradanza, cuando pertenecimos a Atradanza, una vez que fuimos a un viaje a Ibagué y ustedes lo montaron. No sabía de que eso existía realmente. Sí, claro. Bueno, como te digo, hay muchas de las danzas que yo he investigado que se han quedado arraigados en sus regiones, en sus sitios, pero no son conocidas a nivel regional o nacional. A veces me dicen, cuando yo traje la danza al gallego, que fue un trabajo que hicimos en Santa Ana, Magdalena, que le cuenta la historia que es una persona, un terrateniente de apellido gallego, que maltrataba a los pobladores de esta región, y ese señor que maltrataba a los habitantes era de físicamente unas proporciones bastante exageradas, con una barriga bastante protuberante, las nalgas también, la cara era así como un poco menos vistosa. Entonces, a raíz de esa historia nace la danza del gallego, porque los pobladores se vestían parecido al terrateniente, pero se ponían una máscara para que no fueran identificados. Y en la mano llevaban una horqueta llena de pringamosa, que con eso asusaban a los habitantes para quitarle dinero. ¿Una horqueta qué? Una horqueta. Y a eso le ponían pringamosa, cubrían la horqueta, es la que trae como una y esa la llenaban de pringamosa y comenzaban a asusar a todos los habitantes para quitarle dinero en las fiestas de Santa Ana, Magdalena. Entonces, cuando yo traje eso al Carnaval de Barranquilla, le dije, eso es un invento tuyo. No es un invento, es un trabajo de investigación que la gente poco conoce. Exacto, esa ha sido la filosofía de este programa. Lo que pasa es que hemos empezado con lo más común,
ya, porque la idea es eso, llegar a esos puntos, a esas investigaciones que de pronto trasciendan, que la gente las escuche y sepan y aprendan sobre esos temas. Ya veo que tú eres una persona que tiene mucho de qué hablar, duraríamos 4 o 5 días hablando de temas acá. Claro que sí. Pero bueno, enfoquémonos en el garabato, Ricardo. O sea, a una persona, por ejemplo, yo veo los garabatos en carnaval o en tarde de cumbia, ¿no? Y yo los veo ahí brincando, la muerte, la vida. ¿Cómo explicas eso a la gente que no sabe de dónde viene el garabato? ¿Cuántos años tiene el garabato? ¿Quién trajo el garabato? ¿Por qué del garabato? Bueno, no dijiste que fui Rey Momo al Carnaval 2018. Bueno, Rey Momo al Carnaval. Y pues fue una oportunidad para poder transmitir todos esos conocimientos que yo he ido adquiriendo a través de todos los años de mi trabajo con el folclore. Y una de mis propuestas era eso, mostrarle y llevarle ese conocimiento al pueblo barranquillero de por qué, el cómo y dónde se bailó no solamente el garabato, sino la cumbia, el congo, todas estas danzas patrimoniales del Carnaval de Barranquilla que mucha gente no conoce, por lo menos como si hablamos un poquito de la cumbia, ¿por qué en la cumbia se baila en círculo contrario a la manecilla del reloj que la gente no sabe? ¿Cierto? ¿Por qué el hombre representa al negro? ¿Por qué la mujer representa a la parte indígena? ¿Qué fue el aporte del español? Entonces, así como en la cumbia la gente no conoce esos tips importantes, así también en la danza del garabato. Resulta que si hablamos de negros, tenemos que hablar de dónde, de Cartagena. Sí, claro. Porque Cartagena fue el primer puerto negrero. O Bolívar, pero todo entró por el puerto de Cartagena. Entonces, en Cartagena se formaron unos cabildos, que eran organizaciones de negros africanos que de acuerdo a la ciudad de donde venían, ellos se fueron organizando. Y a través de estos cabildos se conservaron muchas danzas que hoy conocemos del Carnaval de Barranquilla, entre ellas la danza del Congo. Si hablamos de la danza del Congo, podemos decir que es una danza de guerreros que se dio en aquella Cartagena colonial, donde los negros africanos celebraban con bailes, cantos y música las tradiciones, porque ellos siempre tenían un día de permiso para ir a las orillas de las playas y celebrar toda esta ritualidad que le hacían a sus creencias. La danza del Congo, como todos lo sabemos, es una danza que netamente de hombres, sino que con el tiempo inicialmente no se incluyó a la mujer, sino un hombre vestido de mujer como para alegrar esa danza dentro de su manifestación. Entonces eran los hombres vestidos de mujer inicialmente, pero con el tiempo eso lo prohibieron aquí en el Carnaval de Barranquilla y fue cuando se le dio la participación a las mujeres, donde la mujer solamente hacía palmas y coro durante el desarrollo de los desfiles de carnaval para que se viera más vistoso la danza del Congo. Y con el tiempo ya la mujer ya hace partícipe de la danza de la parte coreográfica de la danza del Congo, pero la danza del Congo, como una danza guerrera, no se permitía que la mujer participara y que el hombre en su mano derecha siempre lleva un machete y en la mano izquierda siempre lleva un elemento mítico, sea una vejiga de un cerdo o una muñeca, son cosas ancestrales de los Congos. Entonces estábamos hablando del Congo porque es una de las manifestaciones que toma esa transición para ver lo que conocemos hoy como danza del garabato. Pero resulta que la maestra, si hablamos de Cartagena, tenemos que hablar de la maestra Delia Zapata Olivella, que es una gran coreógrafa, pues conocida por todas las personas, y que ella, a través de esas manifestaciones culturales que trajeron los negros africanos, ella creó una danza que le llamó Danza de la Vida y de la Muerte, que hoy actualmente la gente lo conoce como Garabato Cartagena, que sus vestidos las mujeres llevan unas truzas con unas faldas de flecos de pañuelo y los hombres van con los torsos descubiertos, un pantalón bombacho y como un gorro, es como si fuera como una mochila puesta como gorro. Eso le llamaban Danza de la Vida y de la Muerte, donde había 3 personajes, uno de vida que era el blanco, uno de rojo que era el diablo y uno de negro que era el esqueleto que era la muerte. Eso se lo creó la maestra Delia Zapata Olivella haciendo una recopilación de toda esa ancestralidad que trajeron los negros africanos y que se bailaba solamente en Cartagena. Y que su temática utilizaban el ritmo de chandé, que era de la región del Magdalena, utilizaban para bailar eso. Actualmente también utilizan el tema Te Olvidé, pero inicialmente era
ese ritmo que le llaman chandé, que se baila, como te dije ahorita, en la Ribera del Magdalena. Entonces, este congo, como todas las danzas que se gestaron aquí en los cabildos, comenzaron a transitar sobre la Ribera del Magdalena y llega a Ciénaga Magdalena, la danza del Congo. Estoy hablando de la danza del Congo. Llega a Ciénaga Magdalena, pero esta era una zona totalmente campesina. Ahí no había negros, sino campesina. Y el campesino siempre utilizaba es como un asadón, pero ellos le decían garabato, y el machete, para poder limpiar los terrenos y hacer sus cultivos. Entonces, cuando el Congo llega a esta zona de indígenas, el indígena pues adapta esta manifestación cultural, pero la convierte más campesina, no tan negra. Es cuando le cambia el machete por el elemento garabato. Y ahí toma el nombre de danza de garabato. Cuando toma ese nombre comenzó ese vestido de Congo, porque estamos hablando del Congo, porque es lo que llegó a Ciénaga, comienza a sufrir esas transformaciones. Entonces, el gran penacho que lleva el Congo, que es el turbante, el gorro, que se parecen a las mitras que utilizaban los obispos, adornadas con flores, lo cambian por un sombrero, porque es el sombrero típico del campesino. Entonces ya vemos dos cambios. El machete, que lo cambian por y el gorro, el garabato, y le llaman danza del garabato, y el sombrero le quitan el turbante por el sombrero campesino. Y para también hacerle como especie de burla al español, sabes que el vestido de Congo llevaba 3 arandeles en la parte de abajo. El vestido de Congo estaba compuesto por una pechera y una capa, que eran los elementos de protección que utilizaban los africanos en los momentos de guerra. Entonces, ellos siempre llevaban su babero y su capa, y el machete, que era el elemento para defensa. Conservan el babero cuando hacen comenzaron a hacer las transformaciones, las adaptaciones, digamos así, no transformaciones, adaptaciones, que le cambian el sombrero, que le cambian el machete por el garabato. Le quitan las 3 arandelas que lleva el vestido de Congo y le colocan medias blancas. Era como una burla al español por aquella forma de cómo ellos maltrataban a los campesinos. Y de ahí entonces ya vemos cómo va cambiando ese vestido de Congo. En el sombrero, en el machete y en las botas, por ponerle medias. Conservó su bombacho negro y su camisa amarilla. Ahora, de esta danza del garabato, no se sabe a ciencia cierta cuál es el origen de... Aquí en Barranquilla. En Barranquilla. Entonces, de Ciénaga comienza igual como todas las danzas. Acuérdate que el carnaval de Barranquilla, muchas de las danzas del carnaval de Barranquilla no son de Barranquilla. Aquí no tenemos una danza que diga, bueno, nació en Barranquilla, no. Ninguna. El paloteo, ¿dónde es? De Santa Marta, del Magdalena. El mapalé se dice que es de Cartagena. La cumbia se dice que si es del Magdalena o es de Cartagena. Y muchas de las danzas, los coyongos, la danza del caimán, la danza del paloteo, todo eso vienen de todos los municipios que rodean a nuestra costa caribe y en especial a Barranquilla. Sino que Barranquilla se convirtió en un puerto muy importante a nivel comercial y los comerciantes venían a Barranquilla a hacer sus transacciones comerciales. Y atrás de eso trajeron un poco de la cultura de cada municipio y se encontraron aquí en Barranquilla, y de eso dio origen a lo que hoy conocemos como Carnaval de Barranquilla. Pero no hay ninguna danza de acá. No hay ninguna danza del Carnaval de Barranquilla, ni siquiera la cumbia, porque la cumbia es una fusión, bueno, en mi concepto particular es una fusión entre cómo se baila en Cartagena y cómo se baila en el Magdalena. O sea, ni es muy lenta ni es muy rápida. Entonces, cuando llega aquí a Barranquilla, bueno, yo tengo aquí unos escritos que dice que el señor Oscar Fernández, no tenemos la fecha exacta de cuándo llega esa danza del garabato aquí a Barranquilla. El maestro Oscar Fernández, el maestro Martín Orozco, que también fue uno de los... Martín Orozco Cantillo. Exacto, uno de los escritores que hablan sobre mucho de la danza de nuestro carnaval.
Nina Federman, que también fue otra investigadora, claro que sí. Ellos no hallan cuál es el momento exacto en que llevó esa danza a Barranquilla, porque de Ciénaga llega a Rebolo. El barrio Arriba. Barrio Arriba, que se conocía anteriormente como Barrio Arriba. Sí, Barrio Arriba. Y en Rebolo... Esa sería una buena historia, hablar del Barrio Arriba y el Barrio Abajo. Barrio Abajo, sí, eso hay que hablar con uno historiador. Un historiador para que te hable de esos barrios. No, yo más o menos leí eso, que antes el Rebolo era el Barrio Arriba. Sí, y el Prado todavía no existía. No existía. Entonces llega al Barrio Rebolo como muchas danzas que llegaron a Barranquilla. Inicialmente se dieron en el Barrio Abajo que conocemos como Barrio Abajo, y en Rebolo, que fueron los barrios que dieron origen donde se difundió muchas de las danzas que llegaron aquí a Barranquilla, y entre eso la danza del garabato. Sí, se difundieron ahí porque fueron los primeros barrios de Barranquilla, o los primeros casas que se formaron. Sí, hablando un poquito de fechas, podemos decir que en Ciénaga Magdalena llega en el siglo XIX, y a principios del siglo XX es cuando llega al barrio Rebolo, ¿cierto? Entonces, ese cambio, esa transformación que vino sufriendo el Congo, cuando ya llega a Barranquilla, llega con esos cambios en su indumentaria. Entonces, en Rebolo lo toma el señor Sebastián Mesura, y después, en el año 1929, lo coge el señor José Terán, y después en 1947 el señor Ruberto Castro, en el 51 Adolfo Villalba, que fue la última persona que asumió esa herencia que venía de Ciénaga y que llegó a Rebolo y que lo convirtió en lo que hoy conocemos como danza del garabato. Resulta que en el año 1936 el señor Pedro Bengoechea, en ese tiempo era la familia Pupi, como podemos decirle, de Barranquilla, perteneciente al Club Barranquilla. El Club Barranquilla en el centro es donde queda, creo que hoy es el Tropical. Sí, el Tropical. Sí, el Tropical. Bueno, el Club Barranquilla, todos los socios del Club Barranquilla, porque antes el Country Club no era un club, no era un club social, sino un club de pesca, sino con el tiempo se convirtió en un club social. El club social en ese tiempo era el Club Barranquilla. Entonces, el señor Pedro Bengoechea se acerca donde el señor Adolfo Villalba y le decía, no, nosotros queremos participar en los carnavales con una comparsa. Entonces, el señor Adolfo Villalba, él era músico, era coreógrafo, era de todito, como dice uno. Y él le dice, bueno, entonces ellos comenzaron como a mirar dentro de las manifestaciones culturales que se daban en el Carnaval de Barranquilla de forma muy, digamos, artesanal, y ellos le llamó la atención el garabato, lo que ellos le llamaban garabato. Pero ese garabato era demasiado, como dije, rústico para ellos, que eran personas de la gran élite de Barranquilla, y es cuando lo visten de lujo. De satín. Le ponen el satín, le ponen el encaje, le ponen el brillo, le ponen la lentejuela, pero se toma la atribución de, con esta danza, hacerle un homenaje a Barranquilla. Es cuando utilizan los colores de Barranquilla, el amarillo, rojo y verde, y el negro por aquello de la muerte, y visten a la danza del garabato campesino en una danza como comparsa. Entonces llevan comparsa de garabato, por eso es que mucha gente tiene ese error de decir la comparsa del garabato, y dicen, no es una comparsa, actualmente es una danza del garabato, porque tiene muchos años ya de existencia. Y es de ahí cuando la familia Bengoechea, en estos momentos el señor Luis Fernando Bengoechea y su hermano, toman las riendas de esa manifestación cultural que ya viene vestida de lujo. Y la mujer, porque como si nos damos cuenta, el Congo no tenía mujeres en ese tiempo, las mujeres se incrementan cuando llega a Barranquilla. Entonces, en el garabato no venía mujer, entonces se le da la participación a la mujer en la danza y la visten al estilo español, que es la blusa cuello palangana, que llevan las arandelas en los 3 colores de Barranquilla, la falda larga, fondo negro, y termina en los 3 colores, en arandelas en los 3 colores de Barranquilla, adornados con sus flores, con sus argollas, como haciendo también semejanza a cómo se vestía la mujer española. Pero Ricardo, permita que te interrumpa. Ese señor Bengoechea, de ese entonces, el 35, me estás hablando tú, se la compró al señor de Rebolo,
porque aquí en Barranquilla se habla de eso, que Bengoechea compró la danza al señor, los derechos. Exacto, el señor Adolfo Villalba le hace esa negociación, y ellos cuando lo toman como ellos, como si fuera de ellos, pero no era de ellos, pues se acuerdan toda la historia que ya he referido con referente a la historia del garabato. Y entonces, como te dije, que querían hacer una comparsa y el señor Adolfo Villalba los asesora. Entonces, si hablamos de música, de danza y de historia, si estamos hablando del Congo, entonces la danza del garabato inicialmente se bailaba con ritmo de garabato. Si escuchamos la música de ritmo de garabato, se parece mucho a la del Congo. Más o menos, a la del torito sobre todo. Póngame ahí el tema musical del garabato de la cumbia soledeña. De la cumbia soledeña. Bueno, ok, ya te lo vamos consiguiendo. Entonces, ¿por qué? Porque si venía del Congo tenía que tener algunos elementos familiares con el Congo. Y tiene que ver con el vestido, tiene que ver con la parte coreográfica, tiene que ver con la parte musical. Tiene mucha afinidad con el Congo. Entonces, resulta y pasa que el maestro de Soledad, ¿cómo se llama? De la cumbia, Efraín Mejía, toca el ritmo de garabato, que se parece mucho al ritmo de Congo. En ese tiempo había una festividad que llegó un presidente, no sé cuál es exactamente, que llegó aquí a Barranquilla, y el maestro Efraín Mejía compone, le hace un verso alusivo al presidente que llega y lo saluda. Buenas noches, presidente. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, presidente. Buenas noches, ¿cómo está? La danza del garabato lo ha venido a saludar, la danza del garabato. Entonces, a ese ritmo de garabato, que es el que vamos a escuchar ahora. Cuando Emiliano se muera, yo voy a cargar el cajón. Cuando Emiliano se muera, yo voy a cargar el cajón. Cuando Emiliano se muera, yo voy a cargar el cajón. Le voy a prender una vela y a zamparle un trago de ron. Le voy a prender una vela. Y a zamparle un trago de ron. Le voy a prender una vela. Y a zamparle un trago de ron. Le voy a prender una vela. Y a zamparle un trago de ron. De Congo. Tiene una base rítmica de Congo, pero sí, el garabato, claro. Sobre todo la entrada, por eso te estaba diciendo, hacer la entrada del torito del maestro Fontalvo. Fíjate que ya tenemos la música. Y si hablamos de música, resulta que con el tiempo, inicialmente, ¿te acuerdas que habíamos hablado del que tocaba con la maestra de la Zapata de Olivella, que era ritmo de chandé? Ritmo de chandé. Entonces se bailó con chandé, después se bailó con ritmo de garabato, que es el que estamos escuchando, que inicialmente era el ritmo que se tocaba. Sino con el tiempo, cuando el maestro que el compuso Te Olvidé, Antonio Peñalosa, en el año 1953, acuérdate que esa fue una composición que él hizo con un panameño que iban a grabar ese tema musical, y él le dijo al panameño, tócate ahí a ritmo de chandé, y él lo que tocó es lo que conocemos con ritmo de chandé, ta ta ca, ta pum pum ta ta ta. Ese ritmo, él le dijo, bueno, déjalo así, y le pusieron la letra del tema Te Olvidé, que él quería que era el que quería grabar el maestro Peñalosa, cierto. Y con el tiempo ese tema se volvió tan popular que el garabato lo asumió también como un ritmo para bailar garabato. Pero el ritmo, más no la letra. Más no la letra, porque si analizamos la letra, no tiene nada que ver con carnaval. Nada que ver con carnaval, porque es una letra de despecho. Yo te amé con gran delirio, con pasión desenfrenada, o sea, no tiene nada que ver con el carnaval. Por eso yo siempre he dicho que para mí, mi concepto personal, ese tema no debería ser el himno del carnaval, y hay que revisarlo, porque ese tema no dice nada de carnaval, absolutamente nada, simplemente que lo colocaba en carnaval y la gente se acostumbró al sonido, pero más nada, de carnaval no dice nada. Se volvió tan popular el tema Te Olvidé que los grupos de garabato también lo tomaron como un tema musical, como ritmo para bailar garabato. Entonces el garabato se puede bailar con ritmo de chandé, con ritmo de garabato y con ritmo de ritmo de garabato. Ritmo de garabato, ese que colocamos de Efraín. Exactamente. Exacto, yo he visto los grupos de garabato que bailan
con el ritmo del chandé y las coplas del garabato de Efraín. Han ido como mezclando una cosa con la otra. Bueno, y así como se tomó algunos elementos musicales del Congo, también se tomaron algunos elementos del vestuario, como te dije. Acuérdate del sombrero que se cambió del Congo. Ahora, a nivel coreográfico, como te estaba mostrando ahorita, las mismas figuras que se hacen en el Congo, en la danza tradicional del Congo, como son los abanicos, como son los caracoles, las cuadrillas, los túneles, las culebrillas, son figuras que hace tradicionalmente en el Congo en su desarrollo coreográfico. Eso se llama planimetría del baile, ¿cierto? Sí, planimetría o planicoreografía. Bueno, esas figuras coreográficas también se deben hacer en el garabato, porque su descendencia o esa transición del Congo al garabato también toma los Ricardo, elementos. Bueno, como te comentaba extra micrófono o por fuera del micrófono, pues yo sabía de la historia del garabato desde los Bengochea hacia acá, desde que le entregaron el tutorial, el legado a los Bengochea. De ahí yo creo que todo el mundo o algunas personas sabemos que de ahí hacia acá, pero no de atrás, ¿cierto? Eso nunca lo habíamos escuchado. Gracias a ti pues por darnos esa oportunidad de aprender sobre ese tema, ¿cierto? Sí, la idea es esa, pues que la gente conozca verdaderamente cuál es la historia de la danza del garabato, porque la familia Bengochea pues toma la herencia, más no tiene claridad sobre cómo fue que se dio origen a lo que hoy conocemos como garabato. Y pues ya lo dije anteriormente, y que a través de esa herencia todavía los hermanos Bengochea conservan esa tradición del garabato. Ellos se unieron al Country Club de Barranquilla para sacar un desfile de garabato, entonces perdieron como la identidad de eso, como los portadores de la tradición del garabato. Entonces la gente le llamaba, vamos para el garabato del country, pero no para el garabato de los Bengochea, de Emiliano Bengochea, que fue el promotor de esto. Y que pues con el tiempo el Country Club dejó de hacer el desfile por cuestiones presupuestales. Entonces el señor Luis Fernando junto con su hermano se dieron a la tarea de seguir con ese legado y sacaron del Country Club el garabato de los hermanos Bengochea, y ya tienen creo que tienen como 6 o como 8 versiones de desfiles. Lo han hecho en diferentes, inicialmente lo hacían en el mismo recorrido que hacía el country, después lo llevaron al... ¿Y cómo se llama ese desfile, disculpa? Desfile del garabato de la familia Bengochea. Después lo hicieron del country hasta el Buenavista, no resultó de mucho porque era muy congestionado por el tráfico, y la última vez, anteriormente lo hicieron también en el Malecón, hicieron como 2 o 3 versiones en el Malecón, pues tampoco logró como esa expectativa para el público, y el año pasado, este año lo hicieron el mismo recorrido del country pero al revés. Salía del colegio Bifi, hacía el recorrido que hace generalmente el desfile del Bengochea y termina cerca al Country Club. Entonces ellos han seguido con esa tradición porque no lo quieren perder, y tuvieron que apoyarse con los grupos de garabatos que participan en el Carnaval de Barranquilla. O sea, todos los grupos, el garabato de la 8, el garabato de Marco Fidel Suárez, el garabato libre, el de Baranoa, el de Sabana Larga, y todos los garabatos que están adscritos al Carnaval de Barranquilla. Son los grupos que apoyan este desfile como tal, y ellos tienen un grupo de señores, la familia Bengochea, que siempre están apoyando esta tradición. Entonces ha sido como el puente para que esta tradición del garabato no se pierda como desfile. Le decía aquí a mi amigo Luis que, bueno, si hablábamos del Congo, eso te iba a preguntar ahora, el Congo no trae muertos. O sea, ¿de dónde nace la muerte si lo que el Congo era una danza guerrera que solamente traía su machete, que era el elemento de defensa? Pero resulta y pasa que la familia Bengochea, como era una comparsa y tenían que presentarla en el Club Barranquilla, ellos llamaron a la maestra Delia Zapata Olivella para que le montara la coreografía. Es cuando la maestra incluye a ese personaje que ella tenía. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del tema ese que ella creó en Cartagena, que era la danza de la vida y la muerte? Había 3 personajes, el diablo, la muerte y la vida. Entonces ella, cuando lo llama a la familia Bengochea para que le monte la comparsa del Club Barranquilla, ella hace inclusión de ese personaje de la muerte dentro de la danza,
porque la danza del garabato tiene como temática esa lucha entre la vida y la muerte, donde la vida siempre le gana a la muerte, perdón, y que los bailarines representan la vida y el personaje de la muerte. Siempre hay esa lucha intrínseca entre el grupo de bailarines y él como personaje. O sea, ya no había ni vida de blanco ni el rojo, que era el diablo, porque eso se quedó en Cartagena. Bueno, Ricardo, todo baile tiene su filosofía, ¿cierto? La filosofía del garabato, ¿cuál es? O sea, ¿qué es lo que, o sea, cuando tú ves una danza del garabato, o sea, ¿qué dice esa danza del garabato? Como te dije, toda danza tiene una temática, tiene una razón de ser, así como lo tiene la cumbia, así como lo tiene la tambora, así como lo tiene el sanjuanero. La danza del garabato, como filosofía o temática, tiene la lucha intrínseca entre el personaje de la muerte con la vida, donde siempre va a triunfar la vida sobre la muerte. Esa es la temática principal. Así, siempre triunfa la siempre, vida. Siempre. Pero en Soledad, por ejemplo, hacen un desfile que se llama el desfile de la muerte. Sí, hacen homenaje a este personaje de la muerte, llaman ceremonial de la muerte. Ceremonial de la muerte. Y ahí gana la muerte. No, porque básicamente ahí no se baila como garabato, sino como ese personaje inmerso dentro de la cultura barranquillera que hace partícipe de la danza del garabato. Entonces le hacen un ceremonial, pero al personaje de la muerte como tal. Por eso tú ves grupos de Soledad vestidos todos de muerte, y de pronto hay un personaje de blanco que es representando a la vida, pero ellos no bailan el garabato como tal, sino hacen alusión a este personaje, este gran personaje que es la muerte, y le hacen una ceremonia. Esto tiene su historia, ahora mismo no la tengo clara, pero y eso es que hacen un ceremonial alrededor de este personaje que es la muerte. Y para retomar lo que te veníamos hablando del garabato, que se baila ¿con qué? Con ritmo de pajarito, ritmo de chandé y ritmo de garabato. Cuando inicialmente se bailaba con ritmo de garabato, el movimiento era paso de marcha, como los congos. Si tú ves a los congos van marchando. Ellos no, y todas las figuras le hacían era marchando, ¿cierto? Y cuando aparece el Te Olvidé como a ritmo de chandé, entonces ya cambia esa forma de marcar el garabato. Entonces ya se marca 4 tiempos, porque acuérdate que es taca ta tara pum pum, ta 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 tara pum pum, que es como la base de la tambora, que es la que lleva esa marcación, y ya se baila diferente, ya no se baila. Entonces se combina un poco de la marcha con un poco de lo que se baila a 4 tiempos con ritmo de garabato. ¿Qué más podemos decir de? Bueno, Ricardo, yo he visto estas puestas en escena que hacen pues en las tardes de cumbias y tarde de danzas y cumbias. Tarde de danzas y cumbias. Y no sé, o sea, cada día más el chandé ya se vuelve un mapalé. ¿Por qué? ¿Por ustedes los coreógrafos o porque se lo exige el tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Lo que pasa es que nosotros tenemos la tendencia de acelerar siempre los ritmos. Entonces a veces le damos tan rápido a ese ritmo de chandé que ya deja de ser chandé. Es más, nosotros creo que uno de los jurados del año pasado nos hizo la observación que la forma tan rápida de tocar la tambora se pierde la marcación del taca taca ta pum pum. Entonces yo no sé mucho de esa parte musical de cómo la marcan, pero sí se pierde esa forma tradicional de tocar el garabato cuando es ritmo de chandé, porque cuando es el ritmo de garabato ya la marcación ya el asentamiento de la tambora es distinto, porque ya pasa de racata pata pum pum, 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 racata se pierde, sí. Ya es un mapalé. Exacto. Entonces estamos también tratando de conservar eso, que no se pierda y que... Pero ok, o sea, la pregunta giraba en el sentido de que por lo menos en esas puestas en escena te dan 5 minutos. 4 minutos. Bueno, 4 minutos. Y esos 4 minutos de pronto no les alcanza a ustedes para hacer su coreografía y tienen que acelerar. Hay que acelerar un poco porque resulta que de esos 4 minutos hay que mostrar, además de las figuras tradicionales que te dije ahorita, que son los túneles, las culebrillas, los abanicos, que son las figuras tradicionales del garabato, también hay que hacer la parte teatral, que es la lucha entre la vida, el personaje de la muerte, con uno de los integrantes del garabato, que le dicen caporal. ¿Qué es la vida?
que es la vida. Bueno, la vida en ese momento, o sea, es ese personaje caporal. ¿Por qué le llaman caporal? Resulta que antes, cuando el Country Club hacía los desfiles, como eran grupos tan grandes, ellos los dividían por grupos. Y cada grupo iba comandado por una persona. Y esa persona, para diferenciarse de los otros garabatos que llevaban sus medias blancas, el caporal puede llevar las medias amarillas, rojas o verdes. Ahí se diferencia y dice, ese es el caporal por el color de las medias, porque el resto del vestido viene siendo igual. Entonces, en esa puesta en escena que se hace en el Carnaval de Barranquilla, en la tarde de danza y cumbia, pues lo que dan son 4 tiempos. Y si tú utilizas 4 minutos, perdón, y si esos 4 minutos utilizas 2 minutos para la lucha entre la vida y la muerte, entonces ¿qué te queda para hacer las figuras coreográficas? Entonces uno tiende a acelerar un poquito la música para poder hacer con agilidad todo el desarrollo coreográfico. Pero Ricardo, no es más fácil, bueno, eso lo veo yo acá atrás de bambalinas, de pronto no es más fácil hablar con el jurado, con Carnaval, que de pronto viendo la necesidad de ustedes de mostrar toda esta planimetría que traen, darles un poquito más de tiempo para no estar corriendo y que no se vea muy bien el baile. Sí, eso es un tema que se ha discutido en Carnaval, pero por cuestiones de logística y de tiempo, por la cantidad de grupos que hay inscritos en el Carnaval de Barranquilla, el tiempo establecido es eso de 4 minutos. Anteriormente eran 5. Yo creo que a la cumbia le dan 5. Sí, porque igual en las danzas especiales le dan a la danza de relación, le dan 6, 7 minutos, porque como ellos tienen que hacer versos para desarrollar la puesta en escena, pero no, en lo que es garabato, son de negro, que los mapalés son 4 minutos y te llevan contabilizados. Si te pasas de los 4 minutos, te cortan la música, porque es el reglamento que tiene Carnaval. Ricardo, en cada danza, la indumentaria, la parafernalia, el vestido tiene su significado. Acá en el garabato, ¿qué significado tienen los zapatos blancos, las medias blancas, el gorro, el maquillaje, el peto, ya tú lo dijiste, sí, ¿cierto? Sí. La pechera, sí, y la capa también tú lo dijiste. Exacto, ya. Sí. En el hombre, acuérdense que yo les dije que era una danza que tenía muchas cosas Congo. Del Congo, y el Congo utilizaba mucho la pechera y la capa como elemento protector en los momentos de guerra. Y cuando se hizo esa transición del Congo al garabato, conservaron esos 2 elementos. Igual que la camisa sí debe ser amarilla, con puños rojos, y el bombacho debe ser negro. En las partes laterales lleva un adorno, o sea, en lentejuela, en un millaré, y sus medias blancas, como les decía ahorita, que cuando el campesino comenzó a hacer el cambio del Congo al garabato, le quitaron los 3 volantes y utilizaron las medias blancas porque querían burlarse también del yugo del español. Entonces se burlaban vistiéndose como se vestían los españoles, con sus medias blancas. Y como te dije ahorita también, que para diferenciar el capitán o el que va comandando a cada grupo dentro del desarrollo de su coreografía, entonces le ponen medias de color diferente y dice, ese es el caporal. Ahora, el maquillaje, resulta que los congos siempre se maquillaron de blanco y rojo, con toda la cara, con dos bolitas rojas alrededor en los cachetes, porque para ellos significaba guerra, porque como los negros, como en la danza que montó la de maestra de Zapata, se pintaban el torso con figuras, con arabescos, porque era la forma de ellos prepararse para los momentos de guerra. Pero como los congos venían también con esa forma de maquillarse, que era el blanco y el rojo, que significa vida y muerte. Y aquí se conservó, en la transición del Congo al garabato, se conservó esa forma de pintarse, blanco con rojo. Los garabatos tradicionales, como el cipote garabato, ellos todavía conservan esa forma de maquillarse. Mi grupo, como forma de identificarse del resto de los garabatos, porque si todos nos maquillamos iguales y todos vamos iguales, entonces no se va a diferenciar uno del otro. Entonces, por lo menos mi garabato no lleva el tradicional, que es la capa que lleva fondo rojo por dentro y verde afuera, o rojo por fuera y verde adentro. El mío lleva negro con rojo, porque era una forma de identificarnos. Ahí viene la capa negra, como en los congos, ahí viene el turbante amarillo, entonces es una forma de identificar y diferenciar un grupo de otro. Entonces nosotros retomamos de que el garabato era negro con rojo, porque era una forma de
identificarnos. Y la forma de maquillar no era la cara completa, sino media cara, conservando las dos bolitas rojas, que significa, como te dije ahorita, el blanco vida y el rojo muerte. Además de eso, el personaje de la muerte, que es un personaje que yo he hecho durante 28 años, es un personaje que ha ido, como digo yo, como evolucionando. Pero en vestuario. En vestuario, exactamente, porque su transición dentro de la danza sigue siendo la misma. Sí, claro. Sino en el vestuario. Cuando yo inicié en el 97, que no teníamos los dineros, como te dije en la historia del Garabato Libre, no teníamos los dineros y los recursos para salir adelante con el garabato, el maestro Iván Cisneros me facilitó un vestuario que él tenía, porque él tenía ese trabajo de Cartagena, pero tenía el personaje de la muerte. Con ese vestido fue que yo inicié, con una media velada pintada, porque yo no me sabía maquillar en ese tiempo, una media velada pintada con témpera, para hacerle la figura de la cara, de la carabela. Yo creo que Álvaro también se vestía con una media velada. Bueno, y yo le puse como especie de una peluca, pero era como un afro hecho de pura paja plástica, que dicen paja rafia, como una peluca, y le puse capa. Eso fue igual tema de controversia entre todos los directores de grupo. Decían, no, que la muerte no llevaba eso porque yo llevaba peluca. Pero con el transcurrir del tiempo, pues, se fue aceptando esos tips que yo le fui incrementando al personaje de la muerte, y ya todas las muertes utilizan capa y utilizan peluca. Pero que es complicado, yo me dejas pensando que la muerte no llevaba esto, pero ¿quién conoce la muerte? Sí, pero, o sea, tenía el esqueleto de la muerte, pero nadie conoce la muerte, sino que la gente se imaginó que la muerte era como cuando tú ves el féretro que ya ha hecho ya calavera, el esqueleto, exacto, hecho calavera, y entonces ya de ahí se saca, pero no había unas características específicas que dijeran que no podía llevar esto. No. Entonces yo siempre he dicho que lo que no está escrito no existe. Exacto, sí, o sea, tú puedes crear o darle idea a algo que está. Entonces, para identificarme y hacer la diferencia con los otros grupos participantes del Carnaval de Barranquilla, fue cuando yo fui haciéndole esos aportes al personaje, que hasta hoy pues ya he evolucionado bastante, pero respeto mucho, sí, en el momento de hacer la muestra en la tarde de danza. No llevo nada que tenga que ver con fantasía, nada que tenga que ver con esos elementos adicionales que yo le pongo al personaje. Bueno, Ricardo, y para una persona al común, por ejemplo, mira, yo porque estoy metido en el cuento de la cultura y las danzas y eso, pero una persona al común dice, 50 garabatos, a ver lo mismo de lo mismo. Mira, yo estuve en Valledupar viendo el desfile de piloneras, nosotros participamos, yo participé con una cumbiamba en Valledupar, y de verdad vi 135 grupos bailando las piloneras. Eso como tú vas, yo he sido jurado del Caimán también. Lo mismo, pero o sea, ¿cuál es la diferencia entre cada grupo? O sea, cada grupo tiene que poner su marca, me imagino. Bueno, yo tengo mi marca, que también fue bastante cuestionada, bueno, y todavía hasta la hora de hoy ha sido cuestionada. Es que los vestidos de las mujeres de garabato era corte A, como una A. Y las mujeres no faldeaban, sino que agarraban así con la puntica de los dedos el vestido, como no era ancho, sino era como un cono. Ellas agarraban el vestido y movían puro hombros. Entonces, ahí rompo yo. Entonces yo no lo hago cortear, sino una falda normal, de buen vuelo, bastante ancha, y yo faldeo. Entonces, los grupos tradicionales dicen que porque yo faldeo, porque ese es el punto de identidad y de diferencia que yo le aporto al garabato, sin perder la esencia del garabato, que es la lucha entre la vida y la muerte. Entonces, en los momentos en que me toca ya evaluar con el jurado, entonces ya evitamos de trabajar con faldeo. Pero nunca lo voy a dejar, porque esa es mi identidad, así como cambié la capa, así como cambié el vestido de la muerte, así como he ido cambiando también la falda, hace parte de esa identidad que tiene mi garabato. Pero muchos garabatos se diferencian también, ya han cambiado también los colores. Es más, el garabato creo que el garabato del norte no lleva los colores de la bandera de Barranquilla, sino de Colombia. Pero el garabato del norte no desapareció ya. No. Eso no era del difunto Leopoldo Klick, claro, pero ha seguido, la familia ha seguido con la danza, y ahí están vigentes todavía.
¿Y has tenido diferencias con jurados esa tarde de noche de cumbia, con tu Bastante diferencia, porque el problema de los jurados en el Carnaval de Barranquilla, que a veces son asignados a modalidades que no tienen el suficiente conocimiento para decir y juzgar a los grupos que están participando. Por lo menos yo he tenido bastantes encuentros un poquito acalorados con los jurados, porque yo le doy, desde mi punto de vista y de mis conocimientos, por qué se hacen las cosas, y ellos a veces las desconocen. Pero Ricardo, pero es que ese desconocimiento, o sea, por ejemplo, yo entiendo de pronto la base de carnavales sea que elige los jurados y los coloca como, bueno, tú vas a calificar sobre garabato, pero eso se lo dicen el mismo día o se lo dicen una semana antes o 15 días antes, porque ellos tienen tiempo de documentarse, por lo menos. Deberían de documentarse, pero la historia como la que estoy contándote ahora de la evolución del garabato no lo vas a encontrar ni en YouTube, ni en Google, porque no están. Nosotros los directores, entre eso el profesor Álvaro Bustillo y mi persona, somos las personas que hemos ido como indagando y hemos sacado esta hipótesis de cómo surgió el garabato, hasta lo que conocemos hoy como danza del garabato. Pero mucha gente conoce desde la historia de los Bengochea hasta acá, porque es lo que está escrito en YouTube. Y hablamos del personaje de la muerte, ¿cierto? Ya te dije que... Sí, claro. Que la muerte, como la maestra Delia Zapata era la coreógrafa de la comparsa, fue cuando incluyó dentro de ese garabato que había heredado el maestro Adolfo Villalba y que lo habían convertido los emilianos en comparsa, la maestra incluyó el personaje de la muerte. Entonces son todas estas historias, como te digo, no las vas a conseguir ni en Google ni en YouTube porque no está escrito. Entonces nosotros ya estamos, sobre todo el maestro Álvaro Bustillo ya está en ese proceso de hacer un libro sobre la verdadera historia de la danza del garabato. Qué bien, Álvaro Bustillo, también fue Rey Momo. Claro, Rey Momo. Ricardo, ¿cómo ves tú la proyección del garabato en el futuro? Por ejemplo, o sea, yo sé que están ahí, hay varios grupos, están trabajando eso. De pronto tú, porque indefectiblemente todos tenemos que a partir de este mundo has dejado legado, has dejado a alguien que esté pendiente a lo que viene. Sí, en la danza del garabato, bueno, entre los directores tenemos mucha armonía y mucho acercamiento, entonces tratamos... ¿Pero cuántos garabatos hay en Barranquilla? Bueno, inscrito en carnavales como 18, pero siempre vimos como 12 o 6, 12 garabatos que son los que se conocen. Nosotros, lo que pasa es que hay muchos garabatos que son infantiles de tercera edad. Pero y hay uno que es de Sabana Larga, creo que es el de Jorge. Sabana Larga, sí, todavía a veces participa, a veces no participa. Pero lo que te quería decir que siempre tratamos de que entre nosotros conservemos las figuras tradicionales de la danza del garabato, como te dije ahorita, los túneles, los abanicos, los bloques, todas esas cosas, figuras tradicionales. A partir de eso, si ya tú tienes eso, estás conservando la tradición. ¿Y cuántos integrantes tienes tú en tu grupo? Son 120 personas, 60 parejas. 120 personas. ¿Tienes una persona nueva en el grupo de un mes? Generalmente siempre hay un grupo base, que es el que va de año en año trabajando. Yo tengo gente desde los inicios, imagínate tú, hace 28 años todavía trabajando en la danza del garabato, pero todos los años siempre hay gente nueva que se suma al garabato. Hay una cosa que yo siempre mantengo, que es que los esquemas de desfiles siempre son los mismos año tras año, porque es más fácil que una persona nueva solo aprenda a que 120 personas se aprendan una cosa nueva. Si ya yo tengo de esos 120, ya yo tengo 90 que ya se saben el trabajo coreográfico de los desfiles, es más fácil a que 20 personas se lo aprendan. Y que lo único que se trabaja es para tarde de danzas, que es donde hay que mostrar la verdadera puesta en escena de cómo la vida lucha con la muerte y gana siempre la vida sobre la muerte. Porque es una puesta en escena donde verdaderamente... Porque en los desfiles no podemos hacer ni... Bueno, sí se hacen los túneles, pero hay figuras que no se pueden hacer porque vamos siempre en marcha. Sí, porque es de así como en la cumbia, tú ves que la cumbia ya pocos son los que hacen círculos, porque ya el mismo carnaval Ricardo acá también, que sí que se pierde la esencia, la planimetría. ¿Por qué? Porque hay que avanzar. Para eso se hacen estos encuentros en el fin de semana de la tradición, donde cada grupo presenta lo verdaderamente cómo se debe bailar tradicionalmente las danzas del patrimonio. Bueno, siempre hay una pregunta brincamosera, como siempre tiene que haberla. Esos 120 bailarines tuyos, pueden ser 120, 110, 90, ¿saben la historia que nos estás contando? Claro que sí, me he tomado esa vocería de siempre hablarles a él de los personajes, de la historia.
mis alumnos siempre están pendientes porque yo les digo, cualquiera persona que los entrevisten después no saben qué decir, dicen cosas que no son. Entonces, ellos saben porque yo me he tomado la tarea de hacerles conocer esta verdadera historia de la danza del garabato. No, Ricardo, yo he visto grupos en carnavales, que por ejemplo, que va el periodista a preguntarle, bueno, tú bailas cualquier baile, ¿cierto? ¿Tú qué me dices de este baile? Pero no, el que sabe es él, pregúntele al director. Así es. Por favor, o sea, un tipo que está bailando tiene que saber lo que está ahí. Sí, total, claro. Tienes toda la razón. Sí, claro que sí. Bueno, y cuéntame, Ricardo, de tu futuro, ya como para medio terminar, porque se nos está escapando el tiempo, ¿qué tienes tú de futuro, de proyectos? Cuéntanos algo más de tu vida. Bueno, seguir trabajando en pro de la cultura y de nuestras danzas patrimoniales. Creo que es importante que Carnaval, con el plan especial de salvaguardia, ponerse un poquito más de atención para que estas danzas tradicionales no mueran. Fíjate que hace mucho tiempo ya prohibieron las inscripciones para grupos nuevos de fantasía, porque se volvió como un virus que todo el mundo no quería bailar ni cumbia ni garabato de nada, sino pura fantasía. Pura recoche y borracho. Exacto. Entonces, Carnaval, a través del plan especial de salvaguardia, viéndose la necesidad de la conservación de nuestras danzas patrimoniales, hicieron ese pare a los grupos de fantasía y de tradición, comparsa de tradición popular y comparsa de fantasía, que son dos cosas diferentes. Y darle la oportunidad que los grupos nuevos se inscriban en aquellas modalidades donde hay poca afluencia de grupos. De pronto en un mapalé, de pronto en un son de negro, Congo no, porque Congo hay bastante, y en lanza, el garabato. Ricardo, otra pringramosera, siempre son dos. Ya me dijiste una y ya vas por dos. Tú que siempre, Ricardo es una persona, Guillo y audiencia, Ricardo es una persona que vive de su trabajo, como todo el mundo, vivimos nuestro trabajo, pero él vive de su trabajo diario, porque él está trabajando aquí la danza, lo contratan en Carnaval S.A., porque es el que monta el bando, no sé qué. Es más, precisamente hoy lo saqué de un ensayo del bando del 2026, que es el que está haciendo la coreografía. Lo saqué y nos vino acá. Gracias nuevamente, Ricardo, por venir. Siempre está en eso. El año que fuiste Rey Momo fue en el 2016. 2018. 2018 fue Rey Momo. Con Valeria Buchay. ¿Cómo hiciste ahí tú para trabajar lo que tú trabajas todos los años? Bueno, tocó hacer un pare por las actividades y un pare por la entrada económica, porque bueno, igual si no se trabaja no se recibe el beneficio económico. Pero conté con la gran fortuna de que tuve el apoyo institucional, porque tú sabes que yo, como te dije, trabajo en la Universidad Libre, ya tengo 28 años, y para ellos pues fue un orgullo tener a un Rey Momo dentro de la institución, y el apoyo de ellos fue el 100%. Como todo, ellos pues no logré que ellos financiaran todas las necesidades que lleva como figura del Rey Momo, pero a través de los amigos y algunos patrocinadores pude sacar adelante el proyecto del Rey Momo. Es más, que creo que pocos son los que han tenido un palacio real. ¿En la universidad? No, como Rey Momo. ¿Dónde lo tuviste? Eso fue, tú sabes dónde quedaba antes el Teatro Bolívar, ahí debajo del puente de la Murillo, que ahora es el puente de la Murillo. Ahí en ese sector hay una amiga mía, se llama Rubiela Jimeno, tiene una casa en la parte de atrás, tiene un patio grandísimo. Yo le dije, ¿por qué no hacemos esto? Vamos, Ricardo, y entonces se nos dio por armar ahí el gran patio real. El gran patio no solamente era un patio ni para bailar, ni para brincar, ni para saltar, sino lleno de cultura. Entonces yo hice como una galería donde estaban todos mis trabajos de investigación, mostrado con vestuario, con unos petones que contaban la historia, la evolución que tuve como personaje de la muerte, cuál fue el primer vestido que me puse, el segundo, las pelucas que fui cambiando de año tras año, porque yo también cambiaba las pelucas de acuerdo al momento, cuando era la rasta, cuando era que tenía la colita acá atrás, ¿cómo se llama ese personaje? Pedro el Escamoso. Pedro el Escamoso, bueno, yo siempre fui cambiando. Por ahí te vi con el del man Germán. Todo eso, entonces como esos momentos, esos personajes que eran de moda en ese momento, yo trataba que la peluca fuera parecido a eso. Entonces era contar como la historia de quién era Ricardo Sierra en ese Palacio Real. Ahí hicimos fiesta de pollera, hicimos el encuentro de todos los egresados de Danza Atlántico, que ellos siempre me buscaban.
Y también tuve como Rey Momo la oportunidad, creo que fue por primera vez, hacer una coronación, aparte de la que se hace con la reina del carnaval, coronar al Rey Momo dentro del Festival de Danzas Especiales y de Relación, porque como te dije, yo trabajo también con un grupo de danzas especiales. Carnaval me facilitó media hora para que mi coronación fuera ahí. Bueno, Ricardo, y para terminar, o a la tercera Pringamosera. ¿En qué los apoya ustedes Carnavales S.A.? Bueno, Carnaval como tal te da un aporte económico para tu Ojo, pero como Rey Momo. Por eso, como Rey Momo, te da un aporte económico para tus gastos. Además de eso, te da también otro aporte económico para los transportes, porque desde el día 1 ya tienes que estar moviéndote de un lado para otro. Desafortunadamente son presupuestos que no alcanza para todo lo que tú tienes que hacer durante tu trayectoria como Rey Momo, durante la temporada. Como te dije, conté con el apoyo de la Universidad Libre, que me facilitó la Pero esos aportes, ¿te lo entregan enseguida o te lo entregan en agosto? No, los entregan enseguida, porque sabes que la prioridad es eso. Tuve el apoyo de la universidad, que me facilitó una van, que era lo que me transportaba de un lado para otro. Uno de los vestidos, bueno, la Autónoma le regala siempre a los reyes el vestido de coronación. Como mi personaje de muerte era como ese emblemático, entonces yo quería que mi vestido de coronación estuviera relacionado con eso. Entonces ellos hicieron un diseño que se llamó el Conde de la Muerte. No era un esqueleto, pero llevaba saco, corbata, la capa, pero la corona llevaba todos los huesos del esqueleto montados sobre la corona. Y el báculo llevaba también una cabeza de carabela que decía Rey Momo 2018. Oh, bacano, ¿no? Sí, pero resulta que ese vestido, y además de eso, era la primera vez que la Universidad Autónoma regalaba un vestido para Guacherna, porque nada más daban uno solo. En ese entonces a mí me dieron el de coronación y me dieron el de Guacherna, que era alusivo a la danza del garabato. Pero resulta y pasa que el día que el señor Juancho Jaramillo, cuando en ese tiempo era secretario de Cultura, me dice: Ricardo, tú tienes que ir montado en la carroza, en la Batalla de Flores, en la carroza de la Secretaría de Cultura. Pero ¿cuál era el tema, imagínate tú, de la carroza? Era alusivo a la fauna y a la flora del Caribe colombiano, y yo vestido de muerte, metido dentro de donde habían flores, habían animales. Eso no pegaba ahí. Entonces yo enseguida, buscando a mis amigos, conseguí a Rafael Ballesta, y me hizo un vestido alusivo a esta carroza. Le llamó el ave fénix o pájaro de fuego. Y todos estábamos con el temor de que, que irá a decir la gente que no se va a montar como hacen las reinas, que las reinas se montan en su carroza de Batalla de Flores con su vestido, y los reyes con su vestido de coronación. Yo dije, que lo que Dios quiera. Y ese vestido, estábamos con el temor porque llevaba adornado con muchas plumas, porque era un pájaro. Y mis amigos y la gente que me rodeaba me dice, te van a boicotear, te van a criticar, pero no. Afortunadamente fue aceptado con beneplácito por todo el público barranquillero y por toda la gente que nos vio en Vía 40. Bueno, Ricardo, muy entretenida tu charla, muy educativa, constructiva, académica. Gracias nuevamente por estar aquí y por ayudarnos con esta idea que nació para difundir nuestro folclore. Y pues no queda más nada que agradecerte profundamente, Ricardo. ¿Tienes algo más que agregar? Sí, agradecer a ti, a Lucho y a nuestro amigo Guillermo por este espacio que me han brindado, y solamente a los oyentes les digo que recuerden que los niños y los jóvenes son los herederos de la tradición. Inculquemos a ellos. Sé que es muy difícil que los sonidos y las danzas foráneas a veces invaden nuestra cultura, pero no dejemos que el carnaval muera, porque a través de ellos, de los jóvenes y de los niños, podemos conservar nuestro patrimonio, que es el carnaval de Barranquilla. Llegamos al final de este episodio, complacido de que nos sigan en este canal. No olviden suscribirse. Los espero en la próxima entrega.